esa misma iluminación o despertar, que son sinónimos. Entonces, el Lamrim, que es un texto bastante amplio, bastante extenso, bastante grande, está dividido en 3 niveles, lo que se llaman los 3 niveles de motivación o los 3 niveles de intención. El nivel inicial, que es para aquellas personas que buscan crear las causas para renacer como humano, que es el mejor de los renacimientos, de los posibles que existen para poder alcanzar la iluminación. De hecho, es el único en el que se puede alcanzar la iluminación. Y la persona interesada en crear las causas para que en su vida inmediatamente posterior a esta y sucesivas se renazca como humano, pone en práctica los consejos, enseñanzas, prácticas y meditaciones del primer nivel de motivación. El segundo nivel de motivación es para las personas a las que no solo no les basta el renacer como humanos, sino que además de renacer como humanos buscan alcanzar la liberación del samsara, lo que el Buda llamó el samsara o existencia cíclica. Samsara es una palabra sánscrita que significa girar, estar girando o estar dando vueltas o dar vueltas. Y con ella el Buda hace referencia a esos estados emocionales, psíquicos, psicológicos, físicos, materiales de todo tipo, sensoriales de todo tipo, que están abocados una y otra vez a la insatisfacción, por mucho que uno tenga, por mucho de lo que uno disponga, por muchos placeres, experiencias que uno posea, al final la insatisfacción se acaba manifestando, acaba haciéndose patente. Y eso no ocurre porque las cosas sean malas, sino porque la naturaleza de los productos samsáricos o de los objetos samsáricos o de los fenómenos, mejor dicho, samsáricos, es esa, la de la insatisfacción. Entonces, cuando uno comprende eso, entiende que en cualquier existencia, en cualquier reino, en cualquier plano, en cualquier situación en la que uno esté, se sea pobre, rico, occidental, oriental, creyente, no creyente, al final esta existencia está caracterizada por la insatisfacción. Entonces uno genera la voluntad de poner fin a ese estado de insatisfacción. A ese estado se le conoce con el nombre de liberación. Así es que el segundo nivel de motivación es para las personas que buscan renacer como humanos, como el primero, y además utilizar ese perfecto renacimiento humano para crear las causas y alcanzar la liberación, que es cosa que ocurre cuando se alcanza un nivel de desarrollo mental o espiritual tal que uno ya no se ve lanzado o proyectado a la existencia cíclica o al samsara una y otra vez, como nos está ocurriendo ahora a los seres ordinarios. Y luego el tercer nivel de motivación, que es el que se corresponde al que se practica en las escuelas Mahayana, como la nuestra, es el conjunto de prácticas, técnicas, enseñanzas, consejos, etcétera, enseñadas por Buda para todos aquellos que quieren renacer como humanos, quieren alcanzar la liberación del samsara, pero no les es suficiente, no les basta. Y además buscan alcanzar la omnisciencia, buscan alcanzar la iluminación completa. ¿Con qué fin? Ayudar a todos los seres. Es decir, esos seres ven que el logro, la obtención de su propia iluminación no es para uno mismo, aunque también, sino que sobre todo es para sacar a todos los seres del samsara, que por una serie de razones que se exponen en el Lamrim, en el tercer nivel de motivación, demuestran que son lo más importante los seres, por una serie de razones un poco largas que ya se verán en su día cuando se llegue a ese nivel de motivación. Bueno, pues esos son los 3 niveles de motivación, primero, segundo y tercero, inicial, medio y superior. Y todas las enseñanzas de Buda, todas, las de cualquier linaje, las de cualquier tradición, las de cualquier país, etcétera, están contenidas en uno u otro de los 3 niveles de motivación. Por ejemplo, el budismo tibetano contiene a los 3, al inicial, al medio y al superior. Y por eso se dice que es la forma de budismo más completa. El budismo de Tailandia, de Birmania, lo que se llama el budismo Theravada o del sudeste asiático, pertenecen al primer nivel de motivación, por ejemplo. El budismo de China o de Japón pertenecen al segundo nivel de motivación y algunas escuelas tienen elementos del tercero también, del tercero, ¿no? Por ejemplo, por cuando practican el tantra, etc. O sea que todo el budismo, todas las enseñanzas budistas, uno
si tiene ese conocimiento de los 3 niveles de motivación, rápidamente en su mapa mental puede saber a qué nivel nos estamos refiriendo y cuál práctica tal o cual escuela de tal o cual país, ¿no? Entonces, en esta actividad que estamos haciendo los 3, Venerable Paloma, Tere y yo, estamos recorriendo esos 3 niveles de motivación y ya se va por el segundo. El primero ya se vio. En el primero, uno estudia y practica fundamentalmente la ley de causa y efecto o el conocimiento del karma, la impermanencia que todo lo rige, la posibilidad de renacer en los reinos inferiores, la necesidad de tener un refugio interior, que los budistas llamamos 3 joyas, Buda, Dharma y Sangha, y la importancia de meditar y de reflexionar en este perfecto renacimiento humano que ahora tenemos, que está dotado de muchísimas características positivas, dones y cualidades. Esas 5 prácticas esencialmente son las que componen el primer nivel de motivación. En el segundo nivel de motivación lo que se estudia básicamente son, por un lado, las razones que nos llevan a convencernos de lo insatisfactorio de esta existencia cíclica o samsara, y por otro lado, cuáles son las causas que crean el samsara, que básicamente son 2, los engaños y el karma. La suma de esas 2 cosas, engaños y karma, es lo que da origen a todo el samsara, es decir, a toda la existencia cíclica, a todo el sufrimiento, podríamos decir. Y también se estudian los mecanismos que desarrollan la existencia cíclica, que en concreto se denominan los 12 vínculos de la originación interdependiente, que se estudiarán en esta semana, probablemente el jueves. Y el tercer nivel de motivación, es decir, el que equivale al nivel Mahayana o del gran camino, del gran vehículo, es cuando estudiamos y practicamos pues, las 6 perfecciones de la mente, como la generosidad, la paciencia, etc., el desarrollo de la bodhicitta, el camino del bodhisattva, la vacuidad y el tantra, que es la enseñanza más elevada del Buda, que el Buda dio, más secreta y más rápida para alcanzar la iluminación. El tantra, sin todo lo anterior a lo que se denomina sutra, no funciona y no surte efecto. Por tanto, antes de iniciarse en el tantra, uno tiene que recorrer el camino del sutra, que son el primero y el segundo nivel de motivación. Bueno, ese es el esquema de todas las enseñanzas de Buda. Por tanto, como dice la Lama Zopa Rinpoche, si quieres entender, si quieres tener un sabor, si quieres tener un mapa, un panorama perfectamente coherente en el que uno ve cómo las piezas del puzzle encajan, tienes que conocer, estudiar, meditar y practicar el Lamrim. Ahí está todo, ahí está todo. Y eso ya es una práctica de por vida, eso ya es un estudio de por vida, eso ya es un recorrido de por vida. Afortunadamente ya existen varios textos en español del Lamrim con los que uno puede iniciarse en el estudio y sobre todo en la práctica, y en las 2 cosas, estudio y práctica, del camino gradual a la iluminación. El que estamos siguiendo, los 3, Paloma, Teresa y yo, es este texto, que ya os lo he enseñado una vez. Es el último Lamrim que surgió en Tíbet en el 1921 de un gran lama que se llamaba Pabonka Rinpoche y se denomina La liberación en la palma de tu mano. Y es un texto que nuestro director espiritual, Lama Zopa Rinpoche, enfatiza y comenta muchísimo, porque el Pabonka Rinpoche era un gran lama, era un gran maestro realizado. Y este es el texto de referencia que estamos siguiendo, ¿no?, en todos estos días. Que esto lo desarrolló ella, cuáles son los engaños principales, lo que se llaman los 6 engaños raíces y cómo actúan. Vimos el odio, vimos el aferramiento, vimos el orgullo, etcétera, ¿no? Y el último punto que hoy vamos a ver, y con esto ya zanjamos, el tema de los engaños o aflicciones mentales. Me dicen que se corta el sonido, que el resto me estéis oyendo bien. Si no, es que está fallando un poco la conexión a internet. Entonces,
Pero las desventajas de los engaños. Para quien quiera estudiar más a fondo todo este punto, todo este tema de los engaños o aflicciones mentales, en este LAMRIM viene muy bien explicado. Ya digo, las 6 causas de los engaños, los 6 engaños raíz, una descripción de cada uno de ellos, ¿no? El último punto que vamos a ver hoy son las desventajas de los engaños. Y a este le sigue una descripción del proceso de la muerte, qué es lo que ocurre, como lo titula Pabón Rinpoché, qué es lo que pasa en el momento de la muerte, cómo uno entra en el estado intermedio. Lo explica aquí, en este contexto del segundo nivel de motivación y en el contexto de los engaños mentales, porque se sobreentiende que previamente uno ha estudiado todo lo anterior y entonces es la descripción, cuando se nos explica con el título ¿Qué pasa en el momento de la muerte?, es la descripción de qué le ocurre a nuestra mente cuando afrontamos esa experiencia de morir con una mente llena de engaños. Entonces ahí se describe, por eso lo explica. Entonces a esto, al punto de las desventajas de los engaños, le sigue eso que digo, ¿no? ¿Qué pasa en el momento de la muerte? ¿Cómo uno entra en el bardo o estado intermedio? Y la descripción de los 12 vínculos de la originación interdependiente. Todo eso, lo de la muerte y el bardo y los 12 vínculos, os lo explicarán en los días sucesivos Venerable Paloma y Teresa. Yo hoy me voy a centrar en las desventajas de los engaños. Entonces, os quiero leer un pequeñito texto de... ¿Se sigue oyendo el sonido? Decídmelo, por favor, por el chat. Un pequeño texto que explica muy bien, es muy gráfico, es un sutra que se titula Un ornamento a los sutras y dice así: los engaños te destruyen, destruyen a los seres conscientes y destruyen tu moralidad. Consideras a tus iguales como inferiores, los guardianes y los maestros te critican y no prestas atención a los adversarios. Nacerás en lugares inadecuados. Tus adquisiciones y no adquisiciones declinarán y tendrás un gran sufrimiento. Esta es la cita que utiliza Pabón Rinpoché para describir las desventajas de que nuestra mente se llene de engaños y actúe bajo la influencia de los engaños. Básicamente lo que nos viene a decir son dos cosas. Una, que cuando un engaño, que ahora recordaré la definición de engaño, que es muy importante desde el punto de vista de la psicología budista, porque esto es un tema fundamentalmente psicológico. Cuando un engaño se activa en nuestra mente, lo que hace es, por un lado, que afianza ese mismo engaño y lo hace más profundo, haciendo que esta manera de actuar bajo la influencia de lo que denominamos engaño se perpetúe. Y en segundo lugar, dice Pabón Rinpoché, te adentras en estados prohibidos por los santos, es decir, te llenas de negatividad, llevas a cabo acciones negativas. Los santos se refiere a los budas o a los maestros o a los seres sagrados que ya han conseguido la iluminación. Es decir, haces todo lo contrario a lo que debería hacer alguien que pretenda conseguir ese estado de santidad o ese estado de mente perfecto. Esos son los dos engaños, las dos desventajas principales, aunque hay muchas, las dos desventajas principales que uno cosecha en su mente cuando se deja llevar por los engaños, que perpetúas esa manera de actuar negativa y te adentras en situaciones, circunstancias, acciones, etcétera, tan negativas que son todo lo contrario a lo que se supone que estamos buscando, a lo que estamos buscando cuando afrontamos el camino espiritual. Entonces es muy importante reflexionar, hoy ya que es el último día en el que vamos a hablar del concepto de engaño, pues es importante que quede claro, ¿no? Al menos la idea, al menos la definición, porque es algo que no existe en Occidente y sin embargo en el budismo, en las enseñanzas de Dharma es esencial, el concepto de engaño es esencial. A los engaños se le denominan de varias maneras, se les llaman aflicciones, oscurecimientos, emociones aflictivas, emociones negativas, impresiones mentales negativas, etc. Pero ¿cuál es la función?
factor mental o de mente que se activa en nuestra mente, que va y viene a nuestra mente de manera cambiante, que es la de confundirnos, que es la de engañarnos, ¿no? En cuanto a la percepción de la realidad. Es decir, cuando un engaño está actuando, tú no ves la realidad. Bueno, no la ves nunca, no la vemos nunca. Al 100% y tal como es y de manera perfecta, no la vemos nunca hasta que seamos un Buda. Pero cuando un engaño está activo, cuando está en su plena agitación y en su pleno, menos todavía. Y no solo eso, sino que además bajo la influencia o bajo el influjo de ese engaño que está activado, que está actuando, el enfado, el aferramiento, el orgullo, cometes acciones negativas, llevas a cabo acciones negativas de cuerpo, palabra y mente. Por eso se dice en el Lamrim, en el segundo nivel de motivación, que la causa fundamental de todo el sufrimiento es la suma de esos dos elementos, la suma de esas dos cosas. Ese es el binomio responsable de todo nuestro sufrimiento. Los engaños que se activan en nuestra mente y las acciones negativas de cuerpo, palabra y mente que llevamos a cabo bajo la influencia de esas aflicciones, oscurecimientos o negatividades mentales o aflicciones mentales, ¿no? Entonces, un engaño es una mente, esa es la definición, la que voy a dar. Un engaño es una mente o un factor mental que agita, altera o molesta nuestro continuo mental. Un engaño no está siempre activo, aunque esté dormido, aunque esté latente, no está siempre activo. Va y viene en función de una serie de circunstancias, en función de una serie de elementos, que eso lo estudiamos cuando vimos las 6 causas de los engaños, ¿no? El objeto, la familiaridad, la sociedad, las discusiones, las visiones erróneas y la base. Esas son las 6 causas de los engaños: la base, el objeto, la familiaridad, la sociedad, las discusiones y las visiones erróneas. Y me quiero centrar en lo que es la base. Se le llama base o huella. Una base o una huella que actúa como fundamento, de ahí el nombre de base, es la marca o el rastro, la impresión mental, y este es el concepto que no existe en Occidente, creo, pero que en el Dharma es esencial porque sin él no se podría explicar nada. Una huella o una base es la impresión mental que dejamos en nuestro continuo mental, en nuestra mente, cada vez que llevamos a cabo una acción errónea de cuerpo, palabra y mente. También existen las huellas positivas, las huellas virtuosas, pero ahora no nos estamos centrando en ellas porque estamos hablando de los engaños, que son las que nos hacen sufrir. Las huellas virtuosas no nos hacen sufrir, al contrario, son las que poco a poco nos van sacando del samsara, son los méritos que se llaman. Por eso nos estamos centrando en las huellas negativas, aunque es la misma dinámica. Una impresión mental sutil es el rastro, la impronta, la latencia, el estado, la propensión, llamadlo como queráis, que dejas en tu mente cada vez que llevas a cabo una acción intencionada con tu cuerpo, palabra y mente. Es decir, cada vez que te enfadas, cada vez que te dejas llevar por el aferramiento o el apego o el deseo exagerado, la pasión exagerada, cada vez que te dejas llevar por el orgullo, cada vez que no contrarrestas la ignorancia, cada vez que no contrarrestas las dudas, y así los miles de engaños que existen, incluso aunque la acción que hayas creado bajo la influencia de ese engaño ya haya terminado, dejas una huella, dejas una marca. Los lamas a veces explican esto diciéndonos que imaginemos como un trozo de mantequilla, ¿no? Nueva, una mantequilla nueva que está lisa, 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 lisa. Entonces, si imagináis y dejáis la huella de vuestro dedo, aunque sea muy sutil, puede ser que apenas se note, puede ser que apenas se vea la huella, pero ya por mucho que intentes, ¿no? Por mucho que intentes alisar otra vez la superficie, ya nunca queda igual, ya nunca queda igual. Un poco parecido la dinámica que sigue en nuestra mente. Cada vez que nos dejamos llevar por el enfado, dejamos, o cualquier otro engaño, dejamos esa huella o rastro sutil. Por eso lo del concepto de impresión mental, porque deja muy claro, ¿no? Es muy clara, es muy gráfica. Incluso aunque ya el motivo del engaño, del enfado se haya pasado, incluso aunque ya te hayas reconciliado con la persona con la que te enfadaste, tú has dejado esa huella, tú has dejado esa impresión sutilísima, no es material,
Es una impresión muy, muy sutil, muy sutil. Esa huella, esa base es la que actuará como base. De ahí el nombre que le da Pabonka Rinpoche en el Lam Rim, ¿no? Cuando explica las 6 causas de los engaños. La base es la que actuará como base, como fundamento para un enfado futuro. Por tanto, cuanto más nos dejemos llevar por el enfado, ¿no? por acciones similares al enfado, más huellas de enfado estamos dejando. Y estas se van uniendo, estas se van relacionando y al final, por ejemplo, si te dejas llevar constantemente por el enfado o por el apego o por el orgullo o por todas, tu mente es eso. Tu mente es una cadena de un montón de eslabones que son las huellas totalmente relacionadas, concatenadas, que hacen que vivas así, que hacen que experimentes eso y nada más que eso. Esa es la razón de por qué una persona muy familiarizada con lo negativo, todo lo ve negativo. Todo lo ve negativo. No porque quiera, sino porque esa es la interpretación que hace de la realidad en función de las huellas. Bueno, cuando uno se deja llevar por los engaños, ahora imaginaros esta descripción que he dicho de los engaños, imaginárosla aplicándola a todos los engaños. De ahí que Pabonka Rinpoche hable de las bueno, el Lam Rim, no solo Pabonka Rinpoche, todos los maestros hablen de las desventajas de los engaños y en concreto de esas 2 grandes desventajas. La primera era, si os acordáis, que cuando uno se deja llevar por los engaños los hace más profundos, ¿no? Perpetúa o hace como crónica esa huella, haciéndola cada vez más y más profunda y creando causas de una experiencia similar para el futuro. Entonces nunca sales de ahí. Nunca sales de ahí. Eso, la conclusión, la consecuencia más inmediata que tiene es la destrucción de nuestra paz, la pérdida de nuestra quietud interior, además de perpetuar esa forma de actuar en un futuro a medio y largo plazo cuando se den las condiciones, la distorsión que tienes de la realidad, porque cuando, como he dicho antes, cuando un engaño está actuando, uno no percibe, uno no interpreta bien la realidad y se equivoca todavía mucho más. Esto tenemos muchísima experiencia. Bueno, lo vamos a ver en la meditación que hagamos ahora. Por ejemplo, cuando tu mente está muy ofuscada o está llena de mucho odio o de mucho enfado o incluso de mucho aferramiento, de muchísimo deseo, hasta tus movimientos se vuelven torpes, ¿no? O sea, tu palabra se vuelve torpe, tus movimientos se vuelven torpes, tú te vuelves muy torpe, complicas todavía más las cosas, en fin. Esa es la función de los engaños, eso es a lo que se refiere un engaño o la función de confusión que los engaños nos inducen o nos crean. Entonces, ves o vemos cómo otra desventaja de los engaños es que nosotros mismos sí nos dejamos llevar por estos engaños y no estamos atentos a nuestra mente para que cuando se presenten las condiciones tratar de no actuar bajo la influencia de ese engaño, nosotros mismos nos creamos nuestras propias cárceles o nuestras propias situaciones que nos encadenan, ¿no? Y nadie más. Entonces uno es presa o uno es preso del número de engaños que haya en su mente. Y así sea el número de engaños que haya en tu mente y así de profundos sean los engaños que haya en tu mente, así será tu experiencia de la realidad. No hay más, no hay más. No hay más. Y lo de fuera, los objetos, las personas, las situaciones, las circunstancias, agradables o desagradables, da igual, no actúan como causa, sino como condición. Esto es esencial entenderlo. No actúan como causa, sino como condición. Si en tu mente no hay tal o cual huella, lo de fuera no actúa como tal o cual condición. Pero si en tu mente sí hay tal huella, lo de fuera, incluso cualquier cosa de fuera, actuará como condición para que las 2 cosas unidas, tu mente y lo externo, te hagan sentir una experiencia. Es decir, si en tu mente hay muchísima familiaridad con el enfado, lo de fuera, cualquier cosa de fuera, que si llueve porque llueve, que si hace calor porque hace calor, que si la comida es porque es comida o si la no comida es porque es no comida, cualquier cosa actuará como condición para que tú interpretes esa experiencia como un motivo para enfadarte. Todo mentira, es todo erróneo y además te hace sufrir, porque el enfado a nadie le hace sentir bien.
Es todo mentira, pero tú te crees que es así. Y esa es la función del engaño. Esa es la confusión a la que hacía mención antes, ¿no? Esa es la gran trampa de los engaños, es confundirnos en ese sentido. Y encima confundirnos porque tú te crees que eso tiene que ser así, que eso es lo mejor, y aunque sea duro, tiene que ser así. Pues es todo mentira. Ni tiene por qué ser así, ni es lo mejor. Y además que hay muchísimas más opciones, que por ejemplo el enfado no te deja ver, pero hay muchísimas más opciones, ¿no?, para actuar en esa circunstancia o en esa situación. En fin, que los engaños son la causa raíz de todo el sufrimiento, y todas las enseñanzas de Buda, todas las meditaciones, todas las prácticas, de las que hay muchísimas, están enfocadas a erradicar esos engaños de nuestra mente. Una manera de hacerlo, una manera de debilitarlos, además de estudiarlos, además de, bueno, pues eso, de ir al Lamrima, a los textos raíz fundamentales, y leerlos mucho y estudiarlos mucho, es también el contemplar una y otra vez las desventajas de los engaños. Que dicho así, ya sabemos, estaréis totalmente de acuerdo, todos los que me estáis escuchando, digo yo, que a nadie le agrada el enfado, a nadie le agrada el orgullo, y a nadie le agrada la ira, ni a nadie le agrada... No, esto en la teoría ya estamos de acuerdo, pero el problema es que cuando se activan nos creemos que esa es la mejor manera de actuar, de reaccionar, y en esto tenemos que pensar mucho y ver que no es así. Haciéndolo, le estamos quitando fuerza al argumento del propio engaño para que se consolide. Y otra manera es familiarizarnos con las desventajas de dejarnos llevar por ese engaño o esa aflicción o esa mente negativa. Porque de hacernos creer que solo hay ventajas, aunque sea mentira, pero de hacernos creer que si te dejas llevar por el enfado solo hay ventajas, ya se encarga el engaño. Por tanto, se trata de desmontar esos argumentos mentirosos o que no son verdad, contemplando una y otra vez, cuando uno está sereno, en meditación, con una mente influencia de un engaño, porque si no es más difícil, que no hay ni una sola ventaja, ni a nivel físico, ni a nivel emocional, ni a nivel psicológico. A partir de ahí puedes hacer cada vez más grande la onda de los efectos perniciosos de dejarte llevar por los engaños. El problema no solo es que nuestra mente se deje llevar por los engaños, te confundan, te vuelvas torpe, etcétera, 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 sino que creas karma negativo. Por eso en el Lamrim, Pabón Rinpoche explica muy claro cómo, digamos que la secuencia tiene dos partes. La secuencia de hechos tiene dos partes. Una, que se activa un engaño en tu mente, y dos, que bajo la influencia de ese engaño, inmediatamente, no pasa mucho tiempo, inmediatamente empiezas a crear karma negativo, es decir, llevar a cabo acciones erróneas de tu cuerpo, palabra y mente. Es obvio. Si en tu mente hay enfado, ¿qué haces? ¿Practicar la generosidad? No. Dañarte y dañar. Si en tu mente hay orgullo, ¿qué haces? ¿Practicar la paciencia? No. Dañarte y dañar. Si en tu mente hay ignorancia, si hay aferramiento, ¿qué haces? Practicar el desapego, la conciencia, no, al revés, dañarte y dañar. Y así con todos los engaños, ¿no? Por eso en ese binomio que yo llamo la ecuación del sufrimiento es engaños más karma igual a samsara, igual a sufrimiento. En esos dos primeros términos, que son los engaños más el karma, normalmente se dan muy rápido. Uno le sigue al otro de manera muy rápida. Hay que hacer un matiz, hay que hacer un paréntesis que la gente casi siempre se pregunta o te dice, y es eso de, vale, pues si yo intento no actuar bajo el engaño del enfado, el engaño del orgullo, bueno, vamos a poner el enfado, ¿no? Porque es algo que socialmente más o menos está muy aceptado. Si no actúo así, entonces o bien abusan de mí, o bien no estoy reaccionando de forma correcta, o bien, bueno, un montón de cosas que se suelen arguir, ¿no? Como excusa. Esto es en lo que hay que pensar. Esto es en lo que hay que pensar, y es el desafío que nos lanzan constantemente las enseñanzas budistas, que entendamos que en el caso del enfado
o incluso en el caso del aferramiento, o en el caso del orgullo, esas no son las únicas opciones válidas para reaccionar ante tal o cual situación o ante tal o cual circunstancia, para nada. Entonces tenemos que investigar cómo sustituiríamos, si en nuestra mente no hubiera enfado, nuestra reacción ante una situación negativa, que sí, que existen, cómo sustituiríamos esa reacción de enfado y con qué la supliríamos si en nuestra mente ya no hubiera ese engaño. Esa es la madre del cordero. Eso no es fácil porque requiere de inventiva, de meditación, de autoinvestigación y de estudio del Dharma, y sobre todo de recibir muchas enseñanzas de maestros, ¿no? De los lamas. Pero existe. Por ejemplo, un ejemplo, para mí, personalmente, un ejemplo viviente, que todos podemos ver de cómo se reacciona a todo un genocidio como es el de su pueblo, su santidad el Dalai Lama, ¿no? Todo lo que el gobierno chino le lleva infringiendo a los tibetanos durante más de 60 años, ¿no? Si uno ve desde que se exilió en el año 59 hasta hoy toda la política, todas las medidas, todas las técnicas, todos los consejos que su santidad ha ido dando durante estos años, va viendo que el hilo común denominador de todo ello es la no violencia, el amor y la compasión, ¿no? Y cómo eso ha dado muchísimos frutos, aunque todavía Tíbet no es libre y no es fácil que lo sea, pero sí se han conseguido muchísimas cosas, ¿no? Gracias a esa forma de actuar completamente distinta al odio, a la violencia. Hubiera sido facilísimo que su santidad le hubiera dicho a su pueblo, vamos a inmolarnos, ¿no? Vamos a hacer un grupo armado, que lo hubo, y él disolvió en el año 77. Había una guerrilla tibetana que él disolvió, ¿no? Dijo, así no, por la violencia nunca podemos reivindicar nuestra independencia, y se disolvió. Para él hubiera sido facilísimo, ¿no? El lanzar a su gente contra los chinos, los hubieran machacado. Pero lo hubiera podido hacer, y sin embargo en ningún momento lo hizo, ¿no? En ningún momento, al revés. Propuso y además llevó a cabo y sigue llevando a cabo una acción no violenta, pacífica, bueno, se inspira en Gandhi, ¿no? Él dice que su maestro es Gandhi. De no violencia firme, activa y pacífica frente a la agresión del gobierno chino, ¿no? Y esto es un ejemplo viviente, pero tenemos muchos otros, ¿no? De cómo se pueden sustituir en situaciones muy extremas el mismo Gandhi, Luther King y tantos, ¿no? Y tantos. Desmond Tutu en Sudáfrica con toda la situación del apartheid, etc., ¿no? Cómo sí es posible, en situaciones muy extremas, cultivar una forma de actuar completamente alejada de eso que socialmente está tan aceptado, que es el enfado, por ejemplo. Pero yo lo aplicaría al resto de engaños, ¿eh? Uno no disfruta más si se deja llevar por el deseo o la pasión, para nada, al contrario, se tensa más. En el caso del aferramiento, uno no es más feliz si trata de quedar por encima de los demás dejándose llevar por el orgullo sutil, para nada, al contrario, uno al final se arrepiente, ¿no? En fin, que si lo aplicamos, si lo vemos, vamos a ver que esto es así, que no hay ni un beneficio, ni una ventaja de dejarse llevar por los engaños. Entonces ahora vamos a hacer una meditación analítica, que para los que no la conozcáis es el segundo tipo de meditación con el que buscamos acostumbrarnos o familiarizarnos con una forma de ver las cosas un poco o bastante distinta a como estamos acostumbrados, a cómo nuestra mente llena de engaños nos induce a pensar constantemente. Y para eso se utiliza el método de la meditación analítica, que como indica su nombre es llevar a cabo un análisis de un determinado tema. En este caso, vamos a contemplar, para familiarizarnos con ellos, ¿no?, tanto las ventajas de no tener engaños en nuestra mente como fundamentalmente las desventajas de que sí haya engaños en nuestra mente. Entonces, lo que primero hacemos es recitar unas oraciones para preparar la mente, que son las oraciones budistas del refugio y la bodhicitta. Los que no sois budistas, pues seguís meditando o empezáis a meditar en compasión. Adoptamos la posición más cómoda, la que te sea más cómoda, manteniendo los ojos cerrados. Tanto si estás en cojín como en silla, mantienes la espalda derecha, recta, pero nunca rígida.
Puedes colocar la mano derecha sobre la palma de la mano izquierda, o bien colocando las dos manos sobre las rodillas hacia abajo, por ejemplo, como más cómodo te sea. Mantienes la boca cerrada, los dientes entreabiertos, punta de la lengua tocando el paladar, justo detrás de los dientes superiores, haciendo una mínima presión contra ese punto. Y por último, mantienes los ojos cerrados. Estando en esta posición, te determinas a no moverte, a permanecer inmóvil lo más que puedas, pero sintiéndote relajado, sin luchar contra tu cuerpo, dejando que se vaya acostumbrando poco a poco a la postura. Y te concentras en la respiración, en sentir tu respiración durante unos momentos, entrando y saliendo de tu cuerpo. Sintiendo que todo lo demás, pensamientos, conceptos, distracciones, son como nubes en el cielo, que pasan, son impermanentes. Tú vuelves una con la mente. Sangye chodan soke
chonyengi peso namgi rola penji sangye drupal so sangye chodan so ki chok namla yanju bardu dani kyasu tse dagi chonyengi peso namgi rola penji sangye drupal so. La tercera en español. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por los méritos que crea al escuchar el Dharma llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Comienzas la meditación recordando brevemente todo lo que hemos dicho acerca de la definición de engaño. Un engaño es cualquier mente o factor mental que agita, altera o molesta tu continuo mental. Que te agita, te lo puedes decir en primera persona, que me agita, que me altera, que destruye mi paz. Recuerdas esa definición y la vas interiorizando, relacionándola con tu experiencia diaria, cotidiana. Por ejemplo, cuando tienes enfado, o un fuerte aferramiento, o un fuerte orgullo, enseguida verás que no hay paz, que no hay tranquilidad en tu interior. Intenta descubrir si en alguna ocasión pasada en la que te dejaras llevar o actuaras movido por esas emociones negativas, por ejemplo el enfado, conseguiste algo positivo, fue constructivo, te dejó una buena sensación a nivel físico o mental, o no, fue todo lo contrario. Haz ese análisis por tu cuenta, con tus ejemplos personales y experiencias. En segundo lugar, contempla cómo cada vez que te dejas llevar por ese engaño que estés analizando, el enfado, el aferramiento, el deseo, lo que sea, te vuelves más y más propenso a actuar igual. Tu personalidad va adquiriendo esa manera de actuar, volviendo a repetir todo lo desagradable que esos engaños tienen en tu cuerpo, en tu mente. Contempla esto unos momentos, relacionándolo con tus experiencias personales. De hecho, cuanto más nos dejamos llevar por esos engaños, la distancia o el tiempo entre uno y otro se va acortando y cada vez te vuelves más a
actuar de esa manera. Por ejemplo, cuanto más pretendes saciar el deseo o el aferramiento, más experimentamos. Como dicen nuestros maestros, pretender acabar con el deseo satisfaciéndolo es aumentarlo. Es como beber agua salada. Más sed tienes. Cuanto más nos dejamos llevar por el enfado, más fácil surge posteriormente, por cualquier motivo, el que sea. Cuanto más alimentamos nuestro orgullo, más permanente se acaba haciendo. En cualquier situación, queriendo quedar por encima de los demás, y así sucesivamente con todos los engaños. En ninguno de ellos hay ventajas, hay beneficios, hay felicidad. Solo hay más insatisfacción o agitación. Mira a ver si esto se cumple o no en tu experiencia cotidiana. El problema no es solo eso, el problema es las acciones erróneas de cuerpo, palabra y mente que llevamos a cabo bajo el influjo de los engaños. Contempla ahora como cuando en tu mente hubo o hay cualquiera de esos oscurecimientos, de esos engaños, llevaste o llevas a cabo acciones equivocadas que te dañan y dañan. A medida que vas contemplando todo esto, fíjate de manera muy atenta en cualquier conclusión. Así, poco a poco, tu mente irá cambiando. Harás de esas conclusiones tus principios, tus valores positivos. Otra desventaja de los engaños es que nos alejan de la iluminación, del despertar, que es el estado de máxima y total paz, paz incondicionada e irreversible. Como conclusión nos damos cuenta de lo esencial que es, de lo importante que es
Por un lado, estar atentos, permanecer atentos a nuestra mente, para que en el momento en el que surge un engaño, salirle al paso, cortarlo y erradicarlo, para no actuar bajo su influencia, su influjo. Y en segundo lugar, aplicar su antídoto inmediatamente, ya que todos los engaños tienen su antídoto. Con esa determinación terminamos la meditación pensando que por la fuerza de estos méritos que he generado, pueda estar atento a mi mente, aplicar el antídoto correspondiente y cortar de raíz cualquier tipo de engaño. Y que lo mismo le suceda a todos los seres, especialmente a los que tienen una mente más ofuscada, negativa, llena de ira. Ojalá comprendan todo esto y sustituyan esa ira con amor, compasión, paciencia, gozo. Con todo esto en mente, dedicamos toda la energía positiva, todos los méritos que hemos acumulado, con la oración de la pantalla. Gewa di jinyu du da lama sangye dru yu ne dru wa chi kyan ma lu pa de ji sa la go pa ra so jan chup semen chup rinpo che ma ke pa nam ge gyur chi ge wa nyam pa me pa yi go ne gon du per wa ra so. La leemos en español. Que por los méritos de estas acciones virtuosas alcance rápidamente el estado de un Buda maestro y lleve a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado. Que la suprema joya de la bodhicitta que no ha nacido surja y crezca, y que la que ya ha nacido no disminuya, sino que aumente más y más. Lo que sigue, como decía al principio de la sesión, lo que sigue a este punto es lo que Hola, ahora. Que se ha cortado. No, simplemente os decía que lo que sigue a todo lo relacionado con la muerte es la explicación de los 12 vínculos de la originación interdependiente. Con eso se terminaría el segundo nivel de motivación del Lamrim y ya empezaríamos con el tercero. Entonces ahora, si tenéis preguntas o dudas, perdonar todas las inconveniencias que estamos teniendo con Internet hoy, pero es lo que hay. Entonces, si tenéis preguntas, ahora las podéis hacer por chat o por voz. Podéis solicitar pedir paso para que se os dé paso con la voz y la hacéis de voz o por chat, como queráis. ¿Nadie? Aquí hay uno. No se oye nada. No sé si es el pato Donald o... No se oye nada. No sé si es
culpa mía o de quién? Sergio. Isabel, es que tu audio funciona mal. Intenta hacer la pregunta por chat mejor. Ah, era Isabel, no era el Pato Donald. Bueno, mientras hay dos manos. Celia quiere preguntar algo. Ya está hecha, sí. Sí, Fabio. Sí, Isabel preguntaba antes en el chat. Dice, por favor, Fabio, hay puesto en la página de Nagayuna Granada que a las 6 hay una puya, pero no pone el link para conectarte. una puya hoy no. No, no, no. Hola. Bueno, yo creo que lo dejamos aquí a ver que hay una pregunta. Sí, que la conexión se vuelve a ir. Entonces, nada, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos por asistir y nada, nos vemos en la próxima.